Pues primero que todo tendremos que partir del punto básico en un Estado social de derecho como el nuestro, cuál es nuestra Constitución, y haciendo unas referencias de orden muy general en relación a que nuestra política está edificada en unos componentes ideológicos, filosóficos muy importantes, como es el Tratado de Derechos Humanos, como es el mismo estructura del poder público, el ordenamiento jurídico que nos rige, y desde ahí pues podremos ver dentro de la estructura del poder público cómo se aprecia la tridivisión del poder en la rama legislativa, ejecutiva, judicial, y por supuesto los órganos de control que armónicamente están presentes para que el Estado funcione. Y pues una de las principales funciones del Estado justamente es pues la de servir a la sociedad, servir a los ciudadanos, y esto está demasiado reflejado en nuestra estructura constitucional, desde el preámbulo y a lo largo de toda su distribución, en sus títulos, capítulos y sus 380 artículos, recogen los principios esenciales de lo que es un Estado social de derecho, y obviamente que esto, comparado con la Constitución de 1886, pues tenemos una gran diferenciación en los propósitos, fines y concreciones que se dan en el Estado y los ciudadanos. Rápidamente pues destacamos los componentes del glosario que componen o que definen a su vez unas líneas muy rápidas de lo que es la nación, gobierno y república. Los ciudadanos confundimos permanentemente esos tres conceptos, y cuando nos referimos al Estado a veces estamos haciendo alusión al gobierno o estamos haciendo alusión a la república o a la nación. Entonces esta es una pequeña línea de separación de lo que es cada uno de los temas, y la nación pues la tenemos que entender como el conjunto de personas de un mismo origen étnico que generalmente hablan un mismo idioma, tienen una tradición común y obviamente que ocupan un territorio en el mismo sentido. El gobierno tiene un concepto mucho más temporal, mucho más definido por los espacios de tiempo en aquellas autoridades o personas que fungen como autoridades a través de la democracia o a través de la designación, y obviamente que ellos ejercen las autoridades públicas dentro de un marco de tiempo específico. Entonces lo definimos como el conjunto de organismos y personas que dirigen una nación y las funciones que desempeñan. El gobierno cambiará después de las elecciones. Eso quiere decir que mientras el Estado debe permanecer en una forma continua, el gobierno no. Los gobiernos y sus componentes programáticos de actividades, de proyectos, pues cambiarán cada que se suceda democráticamente unas elecciones para cambiar de gobierno. Las repúblicas, en general, el sistema de gobierno en que reside el poder del pueblo y está personificado por la figura y la investidura del señor presidente de la República, que tiene la gran responsabilidad de responderle al pueblo por la suerte que tenga en su ejecución. El Estado en general es pues la sociedad humana asentada en un territorio propio, que posee una soberanía y una jurisdicción que crea, define y aplica, y obviamente un componente teleológico encaminado al bienestar social. Este es lo que los estudiosos del derecho constitucional y derecho público siempre invitan a partir en su interpretación, en su lectura de la Constitución, del propio preámbulo, que es donde está armonizado absolutamente todo el principio teleológico que debe gobernar la interpretación y aplicación de la Constitución política en todos sus temas. Colombia, como nos es para todos conocido, nos diferenciamos de muchos otros estados que tienen regímenes confederados y otras formas de organización política, y el nuestro sí está definido como un estado unitario. Es una sola unidad administrativa la que está definida para gobernar al país. Tiene un presidente que es su eje central, su referente, es la cabeza visible de absolutamente toda la administración pública, y en él recae toda la responsabilidad
del desarrollo de las actividades y políticas de un gobierno. Igualmente se contiene, se contrae, se compone de un solo régimen jurídico constitucional. No tenemos sino nuestra Constitución como norma básica para nuestra nación y nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes, que son el desarrollo propio del quehacer del Congreso de la República, pues establecerán absolutamente y definirán absolutamente todos los principios, postulados y todo lo que está concebido por los constituyentes de nuestra nueva Constitución política, para que a partir de la actividad legislativa se logre desarrollar absolutamente bajo todos los principios que gobiernan el Estado Social de Derecho. Por eso nuestras normas, cuando no cumplen con esos postulados, esos principios, obviamente que tenemos un ente rector que controla la legalidad de nuestras leyes, y es la Corte Constitucional. Igualmente en este componente es muy importante, y el cambio estructural que ha habido en la Constitución del 91 está referido justamente a la presencia real, material, efectiva de la componente de los entes territoriales. Entonces, estas figuras que desde el derecho las hemos conocido siempre, pero nunca se habían materializado, tienen un desarrollo bastante amplio en nuestra Constitución política, y está definido absolutamente lo que es el quehacer de la nación, los entes territoriales en los diferentes órdenes de la organización político-administrativa, y ellas desde luego tienen una serie de privilegios y una serie de restricciones a su vez en relación al Estado unitario. Entonces, se concibe como aquella descentralización que consiste en transferir el poder del gobierno nacional a los demás entes del poder territorial, siempre preservando el eje central desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista del tema tema legislativo, por ejemplo. Él sigue siendo único en el Congreso de la República. Y pues obviamente que estos principios y figuras de la descentralización y las delegaciones y demás figuras pues deben ir del gobierno central hacia los entes territoriales y las autoridades que lo componen. Entonces, él busca justamente que la estructura del Estado no sea dependiente, no sea excluyente, y obviamente que haya una armonización, una colaboración armónica de todas las entidades, para que el Estado no sufra trastornos, no sufra conflictos o choques entre competencias, jurisdicciones y autoridades. Ese es uno de los principios que debe gobernar este tema que estamos hablando. Pues nosotros somos una sociedad muy rica en el tema territorial, en el tema cultural, en el tema étnico, y obviamente que eso está en un gran desarrollo. Nosotros vemos a diario diferencias, pero son diferencias muy pequeñas, porque el pensamiento es mucho más rápido que las acciones de las autoridades y el propio Congreso de la República. Pues para un estudioso del derecho constitucional podría decir que cómo es posible que llevamos 20 años de desarrollo de la Constitución, un poco más, y todavía hay muchos artículos que no han logrado tener el desarrollo esperado por los constituyentes. Pero eso es un proceso de maduración que estas sociedades nuevas, y nosotros debemos considerarnos como una sociedad nueva, pues no podemos obtener unos desarrollos acelerados, porque la dinámica social, política, económica, pues no lo permiten. Entonces ese es uno de los temas que quiero referir frente a la importancia de los entes territoriales y la forma de administración, gobierno y distribución de funciones. Todo está inspirado y modelado desde el punto de vista del principio democrático, social y participativo. Esos son pilares del Estado Social de Derecho. Todas las decisiones, obviamente, que deben tener como objetivo principal
la sociedad, el pueblo, porque la democracia y las autoridades se deben a la voluntad del pueblo. Eso está muy definido, muy claro. Hay a veces situaciones que hacen sentir a los ciudadanos que no los tienen en cuenta, pero desde el punto de vista de nuestro ordenamiento constitucional así es. Entonces, la participación no debe ser formal, la participación de los ciudadanos debe ser real. El artículo 1 y 2 de la Constitución Política establece y define qué es el Estado Social de Derecho y igualmente establece y define que los ciudadanos deben participar en todo aquello que deseen y en todo aquello que les perjudique, que les lesione. Entonces, esos mecanismos de participación ciudadana son lo que hace la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado social de derecho. Entonces, en estos temas creo que hemos avanzado, por más que hayan dificultades, es un componente real de los mecanismos de participación que tenemos en nuestra sociedad. Obviamente que la Constitución Política, así como define principios, valores, pues también establece derechos y deberes y obligaciones, en una doble relación. Nos encontramos que frente a la Constitución tenemos que entender, comprender y aplicar esos principios en un doble sentido. Por eso la Constitución Política plantea los deberes, es decir, las obligaciones que se tienen como habitantes de un territorio. Entre todos debemos construir el bienestar, la convivencia, la calidad de vida, el desarrollo de la sociedad, del país, de los entes territoriales, y obviamente que todos, por ser sujetos de derecho, debemos contribuir y también exigir todos aquellos que de alguna u otra forma estén en contra de la Constitución o la ley o que les violente en sus legítimos derechos. Este es un pequeño, muy sencillo preámbulo para entrar al tema de la reestructuración, partiendo del principio básico de cómo está organizado el poder público y desde luego cómo se desarrolla nuestra administración pública. Entonces, el Estado tiene esa forma de estar dividido en tres grandes poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ellos, desde el punto de vista constitucional y filosófico, deberán respetar absolutamente a cada uno la esfera, sus competencias y sus jurisdicciones, para que así sea armónico el funcionar del Estado, y cuando hay algún desvío de alguno de ellos, alguna dificultad, pues están las ramas, están los órganos de control, está la democracia para tratar de solucionar algunos inconvenientes que se lleguen a presentar en él. Las autoridades y el Estado está también obligado a respetar uno de los principales principios del Estado de Derecho, cuál es el tema de la legalidad. La ley está instituida para regular, para proteger, para prohibir, para restringir. En consecuencia, todas las decisiones de las autoridades, sin ninguna excepción, deberán respetar el principio de legalidad. Todo aquello que rompa este principio de la legalidad justamente será rechazado por la sociedad, y para eso están las instancias judiciales que deben ayudar a proteger y a velar que se cumpla, para que haya una convivencia permanente entre los diferentes órganos del Estado y los ciudadanos. La separación debe ser real, no debe ser formal. Esos pequeños roces que a veces se presentan están matizados más por los impactos de orden de los medios y de algunos intereses que no deberían presentarse en ese tipo de relaciones y de decisiones, definiciones de cada una de las ramas del poder público. Entonces, la sociedad está ahí presente, debe sentir que es quien tiene la voz, tiene la decisión frente a cualquier situación de desviación del Estado, en relación inclusive con la no respeto de la autonomía de los poderes públicos en Colombia.
Entonces hay muchas herramientas de orden constitucional y legal que hoy logran permitir y controlar que se presente algún fenómeno de esa índole. Otro principio importante es el principio de colaboración, pues viene de la mano con el tema de la autonomía, pero ellas deben estar siempre dispuestos, en todos los niveles de la administración pública, a prestar colaboración para el éxito, la eficiencia y la eficacia de cada una de las ramas o cada una de las autoridades del poder público en Colombia. Ese es un principio muy importante que deben observarse siempre en las entidades del Estado. Rápidamente entonces miraremos que la estructura básica del Estado colombiano está reflejada en este slide pequeño, en donde encontramos a la rama ejecutiva conformada por Presidencia de la República, Vicepresidencia y los ministerios. Este orden de relación que se encuentra allí en el listado fue redefinido por la Ley 1444 del 2011 y ello tiene importancia desde el punto de vista de aquellos asuntos que en un momento dado, en ausencia o por necesidad de delegación de funciones del señor presidente, debe ser atendido por cada uno de estos ministerios en su orden. La rama legislativa está conformada por 2 cámaras, como es conocido por todos nosotros, y en el otro extremo tenemos la rama judicial, cuya cabeza fundamental y máxima instancia es la Corte Constitucional, que fue creada en la Constitución del 91 justamente para preservar, conservar y cuidar la integridad de la Constitución política de Colombia. Esa es la función básica de la Corte Constitucional. Sigue el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, que es otro ente más de orden administrativo que de orden judicial, y tenemos la Corte Suprema de Justicia como cabeza máxima de la jurisdicción ordinaria en nuestro sistema judicial. Ahí sigue la relación de entidades que hacen parte sobre todo de la rama ejecutiva. Después de la presidencia y los viceministerios están los departamentos administrativos, que son entes técnicos que están encargados de desarrollar y asesorar las necesidades del Estado y de los gobiernos a efectos de poder formular políticas de Estado para que los ministerios y sus entes adscritos o vinculados a su vez las puedan dar en ejecución. Igualmente tenemos las figuras de las superintendencias en cada uno de los ramos, de los sectores. Son entidades que dependen directamente de la Presidencia de la República y tienen como finalidad la de vigilar, controlar y sancionar cualquier incumplimiento de las funciones o actividades o contratos que ellos realicen en cada uno de los sectores. Las entidades descentralizadas del orden nacional, pues tenemos los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta. Ahora tenemos las agencias nacionales, que es otro de las figuras nuevas que ha introducido el derecho administrativo colombiano en las reformas estructurales que se han dado en los últimos años. Resumiendo, tenemos que los ministerios son entidades del orden nacional, del nivel central de la rama ejecutiva, cuya función principal es la de dirigir, ordenar y desarrollar, formular políticas de Estado para que la sociedad pueda ver la dinámica de los programas y proyectos que se lleven adelante por cada una de estas entidades, y esa es la función básica de los ministerios: formular, diseñar, dirigir políticas de Estado. Los departamentos les acababa de manifestar que son entes eminentemente técnicos. Ellos son instituciones básicamente dedicadas al estudio, al análisis y a la formulación de documentos técnicos para formulación de política pública. Los establecimientos públicos son entidades descentralizadas cuya función principal es la de ejecutar, son los ejecutores
de las políticas diseñadas desde la Presidencia de la República, los ministerios y los demás entes nacionales. Las empresas industriales y comerciales del Estado tienen una función diferente a los establecimientos públicos y, como su nombre lo indica, pues desarrollan actividades de orden industrial y comercial. Tienen unas características desde el punto de vista de la celeridad, oportunidad y eficiencia con que deben funcionar estas entidades, y es que para los asuntos propios de su objeto social pueden aplicar el derecho común, el derecho comercial, para agilizar los trámites y actividades y negocios que ellos desarrollan. Las sociedades de economía mixta, muy pocas quedan, pero ellas todavía existen en el ordenamiento jurídico nuestro, y es aquella combinación entre el capital público y el capital privado a efectos de adelantar actividades en diferentes sectores. Esta es una de nuestras más simple representación de nuestro régimen jurídico colombiano y el orden de jerarquía que debe prevalecer en todos los actos, contratos, negocios y decisiones que el Estado tenga a lo largo del país en los diferentes autoridades nacionales y demás. Entonces, ese es un preámbulo para entrar a un tema tan importante como es el sector minero energético. Es uno de los sectores que más impacto tienen en el tema de la industria, en el tema de divisas, en el tema del comercio, toda vez que pues, nuestra industria extractora pues es generadora de trabajo y de riqueza para el país. Entonces, el desarrollo y la demanda que a nivel internacional se da en estos temas, obviamente implicó que el Estado debería adecuar la estructura orgánica funcional de todo el sector minero energético para intentar responder a los retos, a la competencia, al desarrollo técnico-científico y tratar de mitigar todas aquellas situaciones que en estructuras cerradas y muy lentas no podrían darse tantas situaciones que se presentan en el día a día. Entonces, el objetivo principal de esta reestructuración era focalizar en el Ministerio de Minas y Energía las actividades relacionadas con la formulación de políticas sectoriales. Esto pues no es que no se tuviera claro, pero en las estructuras tanto de las entidades como del propio ministerio pues venían una serie de funciones entreveradas de orden ejecutivo, de orden de control y de una serie de funciones que eran impropias de un ministerio. Entonces esas se fueron tratando de decantar para reasignarlas a los sectores y a las entidades que les correspondían en virtud de sus funciones y su naturaleza jurídica. Entonces, otro propósito era fortalecer técnicamente la función de regulación económica al ser reasignada a una entidad especializada como la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El Ministerio de Minas traía funciones de elaboración, formulación, ejecución, regulación, control, y eso pues le generaba ciertas dificultades y conflictos, los cuales con esta reasignación de funciones que se iniciaron con el decreto 4130 del 30 de noviembre del 2011 y que finalizó posteriormente con la expedición del decreto 381 del 16 de febrero del 2012, buscó redefinir muy bien las funciones a cada uno de los entes de acuerdo a su naturaleza. Entonces, fortalecer aún más las funciones de control y vigilancia sobre las actividades de exploración y explotación en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esa entidad que nació desde el año 2003, con ocasión de la expedición del decreto 1760 de extinción de Ecopetrol, pues ha desarrollado unas actividades muy importantes en la administración de los hidrocarburos en Colombia. Y ahora le han adicionado algunas funciones complementarias para retirarle a la autoridad nacional, como es el Ministerio de Minas y Energía,
algunas funciones, unas directas y otras en virtud de delegación. Igualmente se reforzaron las funciones de control y vigilancia sobre la actividad de la distribución minorista de combustibles derivados del petróleo y es así que en este decreto 4130 del 2011 se asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio unas actividades de control sobre los agentes distribuidores de combustible líquido derivado del petróleo, y ellos recibieron en virtud de esta delegación esa responsabilidad para ayudar a controlar la calidad, cantidad y la prestación de servicio a partir de las estaciones de servicio automotriz y demás. Entonces, esta es una estructura que nosotros todos nos familiarizamos con ella. Sin embargo, se matizó, se organizó de tal manera que, comparando con el slide siguiente, vamos a ver que hay un cambio estructural y orgánico. Entonces, existía el despacho del señor ministro, un solo viceministro que se ocupaba de los temas de minas y energía, tenía oficinas asesoras a la oficina jurídica y la oficina de control interno, y en la parte de soporte administrativo tenía la Secretaría General y sus grupos de los diferentes temas. De este viceministerio único pues dependía la dirección de minas, la dirección de energía, la dirección de hidrocarburos y la dirección de gas. O sea, existía 4 direcciones en el ministerio. En la reforma, pues, no solamente apunta al ajuste interno, sino también al sectorial. Entonces, en el sectorial, si bien no apareció no hubo mayor cambio, la única que aparece notoria es la creación de la Agencia Nacional Minera. Entonces, este es el ejemplo de cómo se intenta reorganizar el sector dependiente del Ministerio de Minas y Energía, y allí se conjugó el tema de las dos agencias y la CREP y la UCME como entes de apoyo para estas funciones que se van a señalar más adelante. Entonces aquí podemos apreciar que ya tenemos una nueva presentación, que es el Ministerio de Minas y Energía. Ya tenemos 2 viceministros, un viceministerio de Minas, un viceministerio de Energía. Ese viceministerio de Minas tiene a su vez creada la Dirección Empresarial Minera, o Dirección Minera Empresarial, y la Dirección de Formalización Minera. El viceministerio de Energía tiene la Dirección de Energía y la Dirección de Hidrocarburos. Entonces, esa es básicamente la nueva estructura que se creó a partir del decreto 381 del 2012. Tenemos como oficinas asesoras la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, que no la traía en la anterior estructura, y la Oficina de Control Interno, que sí existía, y la Oficina Asesora Jurídica. Al otro extremo tenemos, muy importante, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales y la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales. Esas dos oficinas son de alta importancia para la industria y para el sector minero energético, toda vez que no existía al interior del ministerio una estructura que apoyara esos temas tan sensibles para la industria y para el desarrollo de la actividad extractora, tanto en minas como en hidrocarburos, y es el tema ambiental y los componentes sociales. Consideramos que es un gran avance para el ministerio y para el sector disponer de esa infraestructura que podrá coayudar con los entes competentes en los temas ambientales y sociales en el análisis, recepción, acompañamiento, coordinación de todos los asuntos que implica y que ha venido implicando una serie de impactos frente a la dinámica y a la velocidad con que se ha querido desarrollar el sector, y que por esas situaciones que estoy citando pues no ha permitido que ello fluya a la velocidad esperada.
Igualmente apareció una oficina muy importante que es la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales. Eso es muy interesante, dado que nuestros nuevos modelos del mercado internacional y del mercado nacional y de la contratación y de la demanda de servicios y de la misma competencia, pues implica que el Ministerio debería tener presente hacía tiempos el tema de la regulación y el acompañamiento empresarial, porque ese era uno de los reclamos de la industria y de las empresas, en donde solamente se miraba en el Ministerio como la oficina, como la autoridad nacional y la autoridad que impartía políticas y normas y reglamentos, pero no había un espacio para escuchar todos los planteamientos, las inquietudes, sugerencias, problemas propios de la industria, para que canalizados a través de este tipo de oficinas se vieran reflejados posteriormente y se verán seguramente reflejados posteriormente no solamente en las políticas sino en la propia regulación, porque allí ya al haber un espacio y un mecanismo de participación de los empresarios, de la industria, de las personas interesadas en el sector, pues obviamente que serán escuchados y así se verá reflejado en su desarrollo normativo y político. Tenemos un tema muy importante de cambio en la dirección de hidrocarburos desde el punto de vista orgánico funcional, y es que se concibieron unos grupos al interior de la dirección muy bien definidos desde el punto de vista de las actividades y desde el punto de vista de la misión de cada uno de estos grupos. Entonces tenemos el grupo Amsterdam y Nistran y el grupo Downstream y el grupo de gas. Como desapareció la dirección de gas y quedó integrado a la dirección de hidrocarburos. Para ello se dispuso de un grupo que se va a encargar de adelantar las actividades que venía desarrollando como dirección. Y hay otro grupo muy importante que es el grupo Proyectos Especiales. En ese grupo de Proyectos Especiales se recibió también por efectos de otra delegación de la Ley 1430 del 2010 la función de garantizar el abastecimiento, distribución y control del combustible, sobre todo en zonas de frontera. Entonces cada uno de ellos tiene una visión, tiene unos proyectos, unos programas, unas actividades funcionales muy bien definidas, y se espera que la Dirección de Hidrocarburos pueda ponerse a tono con las necesidades que sus usuarios y sus clientes le demandan. En relación a la UCME también le fueron asignadas unas funciones adicionales, y la UCME tenía una estructura muy cerrada, muy pequeña, y en el cambio que se da a partir de la reestructuración se le crean más oficinas de orden de investigación, planeación, como son 3 subdirecciones. Entonces, además de haber establecido ya un consejo directivo que no lo tuvo, la UCME nunca tuvo consejo directivo porque, como para muchos será conocido, la UCME era una dependencia directa del Ministerio de Minas y Energía. Hoy ya como unidad administrativa especial le han dotado tanto del consejo directivo como la ampliación en su estructura orgánica, funcional, misional, y han creado la subdirección de planeación energética, la subdirección de planeación minera y la subdirección de información. Esos temas los manejaba la UCME, pero no tenía el rango de las subdirecciones. Lo mismo el tema de la Secretaría General, que pues, en todas las instituciones siempre se encuentra presente. Entonces ahí está la estructura y está la adición de esas subdirecciones para efectos de poder llevar adelante pues una tarea tan delicada y tan importante como es el tema de la planeación, el tema de la estadística de todo el sector minero energético. Entonces ellos tienen hoy unas herramientas para poder atender un poco más cómodamente y más técnicamente sus funciones.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como les decía, pues tenía una estructura que fue creada por el decreto 1760 en el 2003 y tenía su consejo directivo y una dirección general, su oficina asesora jurídica y estas dos grandes subdirecciones. A partir de esas dos subdirecciones debía atender todas las funciones que hasta el momento de la reestructuración se dio recientemente, y para ello entonces se creó esta nueva forma de organización. Entonces se le denominó agencia estatal y tiene su consejo directivo. La dirección pasa a ser una presidencia y de la presidencia entonces dependen varias vicepresidencias, como es la vicepresidencia administrativa y financiera, la vicepresidencia técnica, la vicepresidencia de promoción y asignación de áreas, la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, la vicepresidencia de fiscalización, regalías y participación. Obviamente allá al otro extremo encontrará a nivel de asesores la oficina asesora jurídica, la oficina de tecnologías de la información y la oficina de control interno. Ese tema de la oficina de información, de tecnologías de la información para la agencia es de gran relevancia y de mucho impacto, toda vez que uno de los propósitos en el administrar el recurso de los hidrocarburos en el país, pues será el conocimiento geológico y físico de toda la componente nacional, la información técnica que debe recuperarse para poder atender con claridad el desarrollo de políticas y formulación de políticas en general. La Comisión de Regulación de Energía y Gas es una entidad, una unidad administrativa, una comisión especial que fue creada a partir de la Ley 143 y ella tiene unas funciones muy técnicas de estudio económico, de formulación de estudios económicos, econométricos, para asesorar al Estado en el tema del sector minero energético. De ellos hacen parte el Ministerio de Minas, un comité de expertos, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, la Dirección Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene voz pero no tiene voto en las decisiones de dicho comité de expertos. Tenía una dirección ejecutiva, su oficina de regulación y políticas de competencias, la oficina técnica, la oficina jurídica y una coordinación administrativa. Esta comisión pues ha venido funcionando con algunas limitaciones de orden administrativo desde el punto de vista de la infraestructura, y ella ha sido mejorada en relación a su estructura. Entonces, hoy hace parte de ella el Ministerio de Minas, el Comité de Expertos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección Nacional de Planeación y las dos superintendencias, la de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene una dirección ejecutiva y las coordinaciones técnicas, la coordinación ejecutiva y las coordinaciones de apoyo. En su estatuto pues tiene definidas sus funciones, que son eminentemente técnicas. Las funciones delegadas, entonces, en relación a la CREC le han asignado la función de el análisis y el estudio para la adopción de precios de venta del refinador, importador y productor de biocombustibles, sin perjuicio de la facultad general que tiene el Ministerio de Minas, porque sigue siendo la autoridad que producirá los actos administrativos que oficializarán dichos tarifas. Igualmente la comercialización mayorista del producto, tanto de avión como diésel marino y otros. La estructura de la industria en relación a la integración vertical y horizontal, eso es un fenómeno de manejo económico, administrativo económico, y ellos tienen esa función. Igualmente la coordinación para el tema de transporte por ductos y otros, en relación al estudio de tarifas de transporte por oleoductos y carrotanques, los reglamentos de transporte, regulación de acceso a ductos, mecanismos de confiabilidad y continuidad. En relación a la coordinación de distribución mayorista y minorista, se establece los estudios para márgenes de distribución en plantas de abasto y en estaciones de servicio.
los precios de gasolina extra, GNV, avión, diésel marítimo y otros. En cuanto al almacenamiento, también se establecen las tarifas por esa prestación, ese servicio y el acceso. En relación a la aplicación del régimen de regulación, existen los dos modelos, el de libertad vigilada y el de libertad regulada, y vimos en el año 2010 que se hizo una modificación, un uso de esa facultad que tuvo el Estado y volvió a desregularizarse el tema para dejarla un poco más en las manos de las leyes del mercado. Igual los estudios de expansión volumétrica son unos estudios muy técnicos que ellos deben realizar. La Superintendencia de Industria y Comercio entra a apoyar el sector minero energético en el tema de los combustibles, toda vez que en virtud del decreto 4130 del 2011 se le delegó la función y tiene por propio la función del control sobre los reglamentos técnicos que se expidan en temas que tengan que ver con la industria, los mercados, la competencia y demás. En el tema del control y publicidad de precios de combustible en las estaciones de servicio, que es uno de los temas de confianza hacia el usuario, al consumidor, todas las estaciones de servicio deberán publicitar y tener exhibidas, izadas, los avisos de precios, no solamente en sus surtidores, sino en las entradas y salidas de su estación. En relación al control de la competencia, precios, tarifas, y obviamente que les designaron una función que es la de investigación hacia las estaciones de servicio. Entonces, las demás funciones pues son propias del quehacer de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, hasta ahí hemos hecho una revisión muy ligera, muy gruesa, sobre el tema de la reestructuración del sector minero energético. No sé si ya hay inquietudes, hay espacio para preguntas, o podría hacer alguna alusión de funciones específicas recogidas en el decreto 381 del 16 de febrero del 2012, precisando en especial que este decreto derogó el decreto 070 del 2001, que era nuestro estatuto básico hasta el mes de febrero del 2012. A partir de este decreto se redefinen las funciones del Ministerio de Minas y Energía, y desde luego que en lo que tiene que ver con la entidad se establecen como funciones, además de las previstas en la Ley 489 de 1998 para los ministerios, en particular para el sector, se definió que el Ministerio debe articular la formulación, adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía. Igualmente, debe formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles. Debe igualmente formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Debe también formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternativas para promover los recursos energéticos en el país. Igualmente le corresponde formular, orientar la política de actividades que desarrollen las empresas del sector minero energético, garantizando el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables. Este punto, por eso se concibió las dos oficinas asesoras del Ministerio de Minas para efectos de controlar estos fenómenos de la sostenibilidad en la explotación de recursos naturales no renovables o agotables. Igualmente, el Ministerio debe adoptar los planes de desarrollo del sector minero energético. Entonces, el Ministerio de Minas y Energía periódicamente hace reuniones con todas las entidades adscritas y vinculadas
a fin de revisar los planes sectoriales de desarrollo y ponerlos en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo que es formulado por cada uno de los gobiernos. También tiene la función de expedir los reglamentos del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y explotación de los recursos naturales no renovables y biocombustibles. Para estas funciones se apoya en las entidades técnicas como la CREC y como los estudios que realiza la Unidad de Planeación Minero-Energético. También tiene la función de expedir los reglamentos técnicos sobre la producción, transporte, distribución, comercialización de energía eléctrica y gas combustible y los usos y sus aplicaciones. También adopta planes generales de expansión de generación de energía y de red interconexión y establece todos los criterios para el planteamiento de la transmisión y distribución de energía en todo el territorio nacional. Formula la política también en materia de energía nuclear y los materiales radioactivos. Divulga las políticas, planes y programas del sector, define precios y tarifas de la gasolina, diésel, ACPM, biocombustibles y mezclas de los anteriores. Revisa el plan de expansión de la red de poleductos y elabora el plan de continuidad para poder atender las necesidades de transporte de los crudos y los combustibles en general. Igualmente se integra al sector, ya como colorario del tema, la siguiente estructura. Entonces, en entidades adscritas y vinculadas tenemos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuya sigla es ANH, la Agencia Nacional de Minería, ANM, tenemos la Comisión de Regulación de Energía y Gas y Combustibles, CREC, el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPSE, y tenemos el Servicio Geológico Colombiano, que era el Instituto de Investigación Geológica Minera, Ingeominas. Igualmente se encuentra en la Unidad de Planeación Minero-Energética. Eso desde el punto de vista de las entidades adscritas. Desde el punto de vista de las entidades vinculadas al sector se encuentra Ecopetrol S.A., Interconexión Eléctrica S.A., Empresa de Servicios Públicos, ISA S.A. S.P., ISAGEN S.A. S.P., Electrificadora del Huila S.A. S.P., Electrohuila, Electrificadora del Caquetá S.A. S.E.P., Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., EMSA, su sigla, Centrales Eléctricas del Cauca S.A., Empresa de Servicios Públicos, Centrales Eléctricas de Nariño, Empresa de Servicios Públicos, Empresa Distribuidora del Pacífico S.A., Empresa de Servicios Públicos, Empresa Multipropósito Urrá S.A., la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina S.A., Empresa de Servicios Públicos EA, Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A., Empresa de Servicios Públicos GESELCA, la Gestión Energética S.A., GENSA, la Empresa de Energía de Amazonas S.A., Empresa de Servicios Públicos, y la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, CORECA, que se encuentra en proceso de liquidación. Esa es básicamente la estructura del sector desde el punto de vista de las entidades adscritas y vinculadas, y como resumen del despacho del Ministerio tenemos las señaladas en las diapositivas anteriores, pero que las resumimos en el siguiente bloque muy fácilmente. La estructura del Ministerio entonces queda conformada, la estructura interna, por despacho del Ministro, adscritas al Ministro la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, la Oficina de Asesora Jurídica, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y la Oficina de Control Interno. Como ven, el despacho del Ministro quedó bastante sólido desde el punto de vista de las oficinas asesoras en los diferentes y diversos temas que son propios de la política de ese despacho. En el despacho del viceministro de Minas, entonces, quedan las dos direcciones, la Dirección de Minería Empresarial y la Dirección de Formalización Minera.
En el despacho del viceministro de Energía tiene la Dirección de Energía y la Dirección de Hidrocarburos y la Dirección de Energía Eléctrica. Y ahí hacia abajo viene ya el tema administrativo, que es la Secretaría General, y en ella solamente quedaron dos grandes dependencias que se llaman Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección del Talento Humano. De ahí hacia abajo la organización es totalmente plana y se conforman solo grupos de trabajo para efectos de adelantar las funciones correspondientes. Ellos son unos órganos asesores desde el punto de vista administrativo, como son los órganos de la Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, que recoge todos los sistemas de información del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, hasta ahí el resumen, y ahora sí escuchamos qué inquietudes, qué preguntas, si las hay, para poder atenderlas en lo que esté a mi alcance. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde es, don Roberto? Bueno, me permito responder en una forma muy sencilla, y es que la actividad minera y las instituciones que se habían concebido para atender la necesidad del servicio minero, pues ha venido paulatinamente siendo objeto de reestructuración. Por eso históricamente conocemos Ecominas, Mineralco, Minercol, Ecocarbón, Carbocol, y desde el año 2004 había pasado todo a Ingeominas. Hoy en día, con ocasión de la expedición del decreto 4137 y la creación de la Agencia Nacional Minera, se estima y se espera que una vez se logre consolidar la infraestructura, eso quiere decir desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista del traslado de funciones, de activos, de información, de archivos, que le permitirán a la entidad asumir el reto y la responsabilidad a nombre del Estado de resolver y atender la demanda del servicio minero colombiano, pues será ella y nadie más que ella la entidad que debe resolver el asunto. ¿Cuáles son las diferencias y los beneficios? Primero, que se definió definitivamente, ya la autoridad y la infraestructura al crear una agencia estatal de dedicación única y exclusiva para el tema minero. Entonces, pues sí, es cierto que en los meses que han transcurrido, pues todavía se nota que no hay un arranque acelerado de los temas, pero hay que comprender y tener presente el atasco que generó el proceso de transformación y el proceso de creación de la Agencia Nacional versus los temas de suspensión de actividades que de alguna manera se dio con ocasión de esta transición. Entonces, pues somos optimistas, creemos que la redefinición de funciones, de competencias que se ha dado debe responder a las necesidades que el sector minero tiene en el país. Buenas tardes. ¿Qué posición juega la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tanto para la parte de la ANH como para la ANM? Pues yo, como dije al inicio de la conversación, pues mi opinión es eminentemente académica, porque pues no traigo representación de ninguna de las entidades. Pero desde la vista del derecho administrativo y del derecho público, pues obviamente que cada una de las entidades ha sido concebida y creada con sus respectivas funciones y competencias. Se espera que dentro del principio de colaboración y del principio de todos los principios administrativos, pues todas estas entidades y los sectores entren en una relación de comprensión, de diálogo y de coordinación, porque pues la una no puede ser el obstáculo de la otra. Entonces, desde el punto de vista académico es mi pensamiento y es mi vista. Desde el punto de vista institucional
pues el Estado tendrá que atender y resolver y evitar que se lleguen a generar cuellos de botellas o colisiones de competencias positivas o negativas frente a estas entidades. Pues lo ideal es que esto debiera apuntar hacia una sola política. ¿Cuál es la política del Estado en el sector minero energético? ¿Cuál es la función y la posición del tema ambiental, el tema social? Es que esos son unos temas que son demasiado complejos a la hora de particularizar. Una cosa es formular la política y decir que el Estado quiere que haya desarrollo sostenible, que cada uno cumpla con sus funciones, pero la dinámica de cada entidad, de cada proceso y de cada procedimiento, pues no es homogénea, y eso hace que se empiecen a ver pues unos términos, unas fechas, unos plazos en unos no coordinados con las otras. Entonces mientras que una entidad es muy diligente para hacer un trámite, la otra se toma un poco más porque tiene seguramente que observar mucho más a fondo temas técnicos, temas jurídicos, temas administrativos, temas sociales, temas ambientales. Entonces esos son unos temas que conllevan unas complejidades y no es tan sencillo como decir hágase de una u otra forma, porque las instituciones cada una tiene su responsabilidad. Entonces la Agencia Nacional de Licenciamiento recibe también del mismo ministerio de donde se generó su creación, pues un cúmulo de solicitudes y de trámite y de problemáticas que pues ellas las han venido trabajando, y pues obviamente que la dinámica de la producción y la dinámica de la inversión nacional e internacional pues no ha parado, y eso ha hecho pues que sea mayor en un momento dado las demandas de servicio que las respuestas de las mismas instituciones. Pero mi opinión es que eso no debe ser, ni están concebidas las entidades una para obstruir el desarrollo de la otra. Eso es claro desde el punto de vista de los principios constitucionales, de la protección de derechos, de la propia Constitución que le da a los inversionistas, a las empresas, a las personas dedicadas a estas actividades. Y obviamente que pues se requiere unos espacios, y ojalá pues ellos estén dialogando de una manera fluida y con una ojalá homologación de los temas que no obstruyan ninguno de los proyectos ni ninguna de las iniciativas, obviamente que cada uno cumpliendo con sus responsabilidades. Esa es mi opinión desde el punto de vista académico de lo que veo en relación a su inquietud. Bueno, con todo gusto. A todos los que nos escucharon, con todo gusto estamos atentos a seguir colaborando en este espacio que muy acertadamente AFITET le ofrece a diferentes profesionales para compartir experiencias, compartir información, y pues estamos acá presentes con todo gusto.